Hoy hablamos de los metadatos del podcast, un tema técnico, sí, pero muy importante. Así que si quieres saber qué es esto y cómo influye, te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el mundo digital 403. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse desde alguien que tiene una idea y se apasiona tanto, ¿no es cierto? Y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo y muchísimas cosas más, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Y hoy estoy súper contenta, hoy un miércoles más, miércoles 8 de abril del 2020. Cada 8 de abril celebro mi cumpleaños, así que hoy estamos de cumpleaños. Para todas las personas que no saben, pues pueden lanzarme un feliz cumpleaños. Bueno, no, que realmente estoy emocionada porque, y hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que dedican o que más bien viven su cumpleaños de manera muy positiva, con muchas ganas, con mucha energía. De eso se trata la vida, ¿no es cierto? De festejar, de alegrarse de un día más de vida, de respirar, de abrir tus ojos y tener todo. Hay dificultades, hay momentos a veces difíciles, duros, como los que estamos viviendo en forma general toda la comunidad, pero debemos dar gracias por estar aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? Hay que hacerse esos planteamientos y pues, ¿por qué no? Ponerle muchas ganas y mucho entusiasmo. Y bueno, ya saben que estamos un miércoles más, miércoles 8, como les decía. Hoy vamos a hablar, ya saben, en el segmento de marketing y ventas. Hoy vamos a hablar de qué es esto de los metadatos del podcast. Sé que es un poquito técnico, pero es muy importante y claro, yo como consultora de marketing digital y sobre todo he apoyado a muchos clientes a lanzar sus podcasts porque es una manera, es una estrategia de inbound marketing para darse a conocer, para hacerse conocer en el medio digital, sobre todo también para posicionarse como experto en el sector. Así que para eso nos ayuda un podcast, pero antes de ver el detalle, que ya tenemos varios, ¿qué diríamos? Episodios en el podcast hablando sobre el podcasting, qué es esto del podcasting, qué es esto que se puede escuchar. Imagínate que tú puedas crear tu propio programa de radio. Súper interesante y que compartas pues lo que tú sabes hacer, ¿no es cierto? Y dentro de esto está el tema de los metadatos. En los metadatos, bueno, suena un poco como ¿qué diríamos? Como muy político, pero que me estoy entrando en materia y claro, tenía dos cosas adicionales que compartir con ustedes y era, ya saben ustedes, que siempre les invito a que visiten dentro de la academia de katiaman.com. Tenemos más de 18 cursos para que ustedes puedan revisar cómo crear tu sitio web, por ejemplo, los primeros pasos de un emprendedor o cómo crearte negocios online, que hoy por hoy a toda la gente le vendría muy bien seguir trabajando o tener un negocio digital. Por este tema de que no nos podemos movilizar. Así que les invito, dentro de la academia hay un curso que es el curso de podcasting, cómo crear podcasting. Lo pueden revisar, ya saben, por una suscripción mensual pueden acceder a todos los cursos. Esto por un lado. Y por otro lado, recordarles que hoy tenemos el Facebook Live directo. Del noveno Meetup que sacamos de los emprendedores en el mundo digital, siguiendo la fase toda la trayectoria que hacemos para digitalizar tu negocio, ¿no es cierto? Y estamos en la fase en la que vamos a ver en más detalle lo que tiene que ver con el análisis. Es importantísimo analizar. Es importantísimo saber el análisis del cliente, del mercado, de la competencia, y esto lo vamos a revisar. Hay muchas herramientas, las cuales yo ocupo de manera gratuita, que te pueden servir para hacer ese análisis muy importante. Así que eso lo vamos a revisar. Las personas que quieran que les llegue el Facebook directo, el Facebook Live grabado, para las personas que no puedan acceder hoy a las 5 de la tarde, tienen que registrarse dentro de katiaman.com/evento, lo pueden hacer. Y bueno, ya con esos dos avisos que les quería dar, vamos a entrar un poquito en detalle y vamos a hablar, como les decía, sobre los metadatos. Los metadatos, como les comentaba, suena un poco elegante. Y bueno, ¿qué es esto de los metadatos? Mucha gente ni siquiera tiene ni idea de qué trata. Pero en realidad los metadatos son datos que tienes que configurar dentro de tu podcast. Esto va para el SEO de las cosas, ¿sí? Espérenme que se me está pausando aquí
acá, Instagram, sí, ahí, volvimos a Instagram. Entonces, pues es la manera en la que tú, es una información adicional que tú tienes que tomar en cuenta al momento que estás creando un podcast. Porque, bueno, entendamos, para hacer un podcast, bueno, tú, es la emoción de lanzar tu contenido, de, pues, tienes que preparar, ¿no es cierto?, una escaleta, a quién va dirigido, qué tema vas a hablar, tienes que hablar de un calendario editorial y un sinfín de cosas del tema técnico, que como les decía, voy a dejar en las notas del programa esto que ya lo habíamos hablado sobre el podcast, pero en forma general lo hablo, ¿no es cierto? Ahora, pero adicional de esto, que ya es que diríamos, bastantes cosas que tú tienes que velar, sí es importante también que tú puedas velar por esta información adicional que tiene que estar configurada en cada episodio del podcast para que la gente pueda entender. Y vamos a aterrizar con un ejemplo. Suponiendo, ya saben que siempre me encanta poner el ejemplo de esta mujer experta pastelera o que hace cursos de pastelería a nivel online o presenciales, ¿no es cierto? Entonces, decide lanzar un podcast en el cual va a contar cómo elaborar las recetas, cómo elaborar pasteles veganos, por ejemplo, o cómo hacer pasteles sin gluten, en fin, habrá un millón de cosas. Yo no soy experta en el tema, por ahí le hago algo, pero solo es de, ¿qué diríamos?, de hobby en la casa. Pero claro, estas personas que ya son expertas, ¿no es cierto? Pueden tener, como les decía, su calendario editorial y dividir, por ejemplo, los días vamos a hablar sobre cómo hacer pastelería, los otros días vamos a hacer cómo hacer pan, los otros días cómo hacer dulces, en fin, qué sé yo. Entonces, ella crea un podcast en el que va a hablar sobre por ejemplo, vamos a decir las mejores recetas o cómo cocinar rico y sano en casa, qué sé yo. Sobre eso va a tratar el podcast como título. Pero en cada tema, si ven que vamos a dividir por un lado pastelería, por otro lado panadería, por otro lado dulces, cada uno de estos episodios va a hablar sobre algo en particular. Y, por ejemplo, un lunes va a hablar, en el lunes de pastelería, va a hablar sobre pasteles libres de gluten, por ejemplo. Entonces, esa información adicional es importante verla reflejada en el podcast porque, y ya vamos a ver en qué parte, bueno, no quiero meterme un poco al tema técnico, dónde debería setear o dónde debería configurar las personas, pero es importante tomar en cuenta estos metadatos. Si estamos hablando de que va a hablar un episodio del pastel de gluten o sin gluten hecho con zanahoria, me invento yo, entonces debería poner específicamente un pastel de gluten hecho sin gluten, perdón, con zanahoria. ¿Por qué? Porque si a alguien del otro lado le interesa saber preparar comida sin gluten por temas de salud y todo lo demás, seguramente por el título general del podcast no va a llegar a ese episodio, pero sí, si dentro de la descripción de sin gluten encuentra ese podcast, va a ser más beneficiado. Entonces, este del metadatos, los metadatos ayudan muchísimo al SEO a posicionar en este caso, cada episodio del podcast, porque dependerá, ¿no es cierto?, de cada tema, de cada frase clave, de lo que esté hablando cada episodio, ¿sí? Entonces, por un lado, y conocer, obviamente, cuáles son los anfitriones, podríamos también decir, mira, este video podcast está, o este podcast está llegando con el auspicio de tal empresa, ¿no es cierto? Decir, esto se publica también, se va a publicar de manera semanal, de manera diaria, de manera quincenal, se va a publicar a las 8 de la mañana, al mediodía, por ejemplo, como este lo lanzamos al mediodía. En fin, ¿qué temas discute el podcast? Alguien que tenga relevancia, por ejemplo, yo hablo todo lo que tenga que ver con emprendimiento digital, marketing digital, en fin, y yo eso es lo que he seteado en la descripción del podcast. ¿Y por qué? Porque esto, las personas que en este caso están buscando sobre emprendimiento van a llegar a mi video podcast. Y lo mismo en el caso del ejemplo que pusimos, si alguien está interesado en cómo preparar pasteles o cómo hacer pan o cómo utilizar o hacer postres ricos sin gluten y sin todas las cosas que están para evitar la salud, puedes llegar a esos podcasts, ¿no es cierto?, donde, o a ese programa de radio que tú tienes para
darte a conocer. Entonces, adicional de esto, pues tenemos, como les decía, qué temas va a encontrar esta persona o estos, los que se van a suscribir. Esto es importante para conseguir más suscriptores y recordar que todo esto que tú seteas, por lo general esto se configura dentro de tu propia página web. Dentro de tu página web, yo utilizo, por ejemplo, el plugin que es PowerPress, donde ahí vamos configurando dentro del feed, ya vamos a ir viendo cada detalle. Por ejemplo, las categorías, en este caso, si es que es de negocios o es de entretenimiento, en fin, el idioma, en qué idioma estoy hablando o para qué idioma va a ir, por ejemplo, está enfocado para el idioma español o para cualquier tipo de idioma. El copyright también es importante. ¿Quién está a cargo, qué equipo, qué persona o qué empresa está a cargo de la realización del podcast? Esto es también importante. Tenemos la ubicación, es otro tema, desde dónde se transmite desde acá, desde Quito, Ecuador, o estamos transmitiendo desde los Estados Unidos, en fin, esto ayuda mucho porque de pronto ¿en qué te va a ayudar que esté en la ubicación? En que se pueda hacer unas búsquedas georreferenciadas. Y si gente, por ejemplo, acá de Quito o de Ecuador, está buscando, entra a Spotify y busca algo de podcast de emprendimiento, va a salir el mío, ¿sí? Esto es importantísimo hacerlo. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ya había hablado sobre la frecuencia. Un tema interesante sobre que si es explícito, ¿no? ¿Y esto qué significa? Explícito no significa que hay programas, por ejemplo, de entretenimiento en los cuales se hablan malas palabras, ¿sí? O es solo para personas adultas, no para niños, la clasificación. Entonces aquí tú decides también decir, bueno, este es un podcast o este es un programa solo enfocado para gente adulta, entonces no pueden escuchar niños, también es importante definirlo ahí. ¿Qué más tenemos? La descripción del podcast. Cada episodio, ¿no es cierto? En la parte de abajo te permite poner, y bueno, dependerá de los podcasters, por ejemplo, Spotify coge el extracto dentro de la entrada que tú estás enviando, coge el extracto, solo lo que tú le pongas, unas 2 o 3 líneas, esas son las que les toma como descripción del podcast. iTunes, en cambio, toma todo el detalle de las notas de toda la entrada. Como les digo, este es un tema un poco más técnico, no quiero entrar en detalle. Lo que quiero es que ustedes entiendan que esto hablando del podcast, aplica muchísimo y voy a sacar una serie de episodios hablando de mejorar el SEO de nuestras páginas web, ¿no es cierto? Del podcast, bueno, de las personas que manejan el podcast y algunos clientes que me han pedido. ¿Qué más? La numeración también es importante saber. Hay personas que sí numeran el episodio 1, el episodio 2. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el episodio 403, porque yo saco de lunes a viernes todos los días estos contenidos. ¿Qué más? Otra forma también es de valorarlo a través de episodios o por temporadas. Hay personas, por ejemplo, hay algunos podcasts que los lanzan para compartir, por ejemplo, historias. Entonces, como las películas, ¿no? O como las series de televisión han visto que tienen temporada 1, temporada 2, y en base a este tipo de temporadas, esto también lo puedes clasificar en el podcast. Y toda la información que podamos presentar nos va a ayudar a posicionar. Quiero que se den cuenta que en forma general los metadatos es información relevante, información en texto que necesite incluso, porque ya saben que Google y todos estos podcatchers lo que hacen, tienen a la larga es texto. Y cuando venga un usuario que va a buscar algo, se va a ayudar de qué información de texto adicional pusiste. Por eso es importante conocer a cuál nicho de mercado estás llegando para, en base a eso, utilizar las diferentes palabras claves que puedes, que sabes que tu nicho de mercado va a utilizar, ¿sí? Incluso la portada, es decir, a utilizar una imagen que sea relevante con el episodio que estamos hablando, ¿sí? Si estoy hablando de un pastel de zanahoria, retomando el tema, pues una foto de un riquísimo pastel de zanahoria sería interesante. Y esto en forma general, todas estas notas, toda esta información de metadatos que lo podemos poner, si bien es cierto, ahí dentro de tu página web lo puedes configurar con diferentes plugins. Como les digo, yo utilizo PowerPress, también tenemos el Serially Simple Podcasting, también lo podemos utilizar, dependerá de cuál.
En todo caso, esto que les estoy comentando también viene bien para manejar el SEO de nuestras páginas y que nuestras páginas tengan un buen impacto, pero esto se lo maneja de otra forma. Así que en otro episodio del podcast lo veremos. Y pues bueno, creo que hasta ahí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que, bueno, si bien es cierto, es un poco técnico, ahora me he salido un poco de los otros temas que hemos hablado y me he metido un poco a la parte técnica, pero que sí que es importante. Y de hecho, lo hago porque muchos clientes me han pedido cómo es esto de manejar el metadato de los podcasts. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias por escuchar, ya saben, el podcast en el formato de audio, ¿no es cierto? Que tenemos en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también el formato de video, en YouTube, que queda grabado. Y estos directos que me gustan mucho, que los lanzo así, y hay personas que me siguen en Instagram y Facebook. Así que, pues nada, ya... Nuevamente decirles, den gracias a la vida, gracias por seguirme, gracias también por suscribirse, ya saben, a los cursos, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de noticias. Volvemos al segmento de noticias sobre temas, ya saben, de interés que realmente les va a gustar. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.